Estamos en el Faradio hoy para hablar de una presentación de libro que tenemos este próximo lunes en Santander a las 7 de la tarde en la delegación territorial de la ONCE en Santander. Y quien viene a presentar No quieren que lo sepas es Jesús Cintora, compañero periodista, escritor. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Desde luego que un placer tenerte con nosotros en el Faradio, en Arco FM. Y bueno, pues lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que no quieren que sepamos? Esa pregunta que apenas me hacen. Me preguntan mucho ese, me preguntan otra, ¿qué vida llevas? Porque como el último capítulo termina así también, en homenaje a mi abuelo, pues suelen ser las dos que están en el top 10. Vamos a ver, lo que no quieren que sepamos es algo muy relacionado con el reparto del poder en este país, al final, ¿no? Es decir, al final hay gente que tiene la sartén por el mango y que evidentemente influye mucho en lo que se cuenta y no en los medios de comunicación, en el reparto de la riqueza, en lo que ocurre con el sistema judicial, lo que ocurre incluso en el poder político. El libro va muy de eso, ¿no? Muy de poner el foco en puntos donde hay que avanzar en este país, ¿no? Donde acumulamos también, digamos, cantidades de colesterol que debieran eliminarse, y para eso yo creo que es oportuno, entre otras cosas, hacer el ejercicio de destapar lo que ocurre para que, oye, hay quien no quiere que lo sepamos, pero que tomemos nota de lo que verdaderamente hay. El libro tiene esto, tiene investigación y tiene también un compromiso de poner negro sobre blanco aspectos que otros no quieren contar, bien porque no se atreven, que hay mucho de esto, creo yo, o porque optan por, bueno, pues por mirar hacia otro lado, porque hay otras historias que se pueden contar en libros y en investigaciones periodísticas y optan por otro tipo de asuntos, pero este está aquí. Y con esto hacemos el acto también de Santander, que no es solamente presentar un libro, es un acto abierto a que la gente venga y pregunte sobre política, economía o medios de comunicación. Desde luego que, bueno, a nosotros que somos periodistas, lo de los medios de comunicación evidentemente nos interesa mucho. Tú tienes ya mucha experiencia, tanto en radio como en televisión, Televisión Española, Cuatro, Cadena Ser, entre otros medios. Y yo me pregunto muchas veces si desde el mundo del periodismo, de los medios de comunicación, no nos estamos acostumbrando demasiado a vender como un estado de histeria o de ansiedad que nos tiene siempre muy pegados en la actualidad, pero quizá no desde el punto de vista de ver que tenemos unos problemas que necesitan de unas soluciones, pero no alimentar una espiral para que estemos cada vez más nerviosos por todo lo que nos rodea, ¿no? A ver, pues es que depende también de qué periodistas hables o de qué contenidos estemos hablando, ¿no? Yo de entrada concibo que el periodismo es contar lo que pasa y eso no debiera tener cortapisas, y si las tiene es algo que atenta contra la democracia, ¿no? Siempre dentro de unos respetos a unos márgenes deontológicos, de no, yo qué sé, hay veces que hay que proteger a las víctimas, etcétera, etcétera. No digo que tenga que haber barra libre, ¿no? Pero cuando hay censura o autocensura, te pongo por caso, para hablar de la corrupción en la monarquía, pues evidentemente estamos hablando de un caso donde se ponen cortapisas. Hablas de la convulsión. Yo tengo clarísimo que en este país hay gente que está ofreciendo programas diarios incluso donde se trata la política como si fuera Pasión de Gavilanes, y que dedican más horas a las intrigas dentro de los partidos políticos que a ir al fondo de los asuntos. ¿Por qué? Porque es más delicado ir al fondo de los asuntos. Es decir, es más ligero hablar de si Iglesias tiene un roce con Yolanda Díaz o Sánchez lo tiene en su momento con Susana Díaz, o si lo tiene Olona con Abascal o Casado con Ayuso. Es más ligero que ir al fondo de lo que ocurre con el poder en que tiene un Florentino Pérez, lo que tiene un Brufao, lo que está ocurriendo con el reparto del poder y de la riqueza y de los medios de comunicación. Sin duda es más delicado dedicar profundidad a lo que ocurre, por ejemplo, con la corrupción de la monarquía. Esto es un ejemplo muy, muy claro. Es decir, yo tengo clarísimo que en otras democracias lo que ha ocurrido con el rey emérito sería objeto de programas de investigación en profundidad, entre otras cosas, para intentar aclarar algo que todavía no hemos despejado, que es dónde está el dinero. Esto en otros países estoy convencido que se iría hasta el fondo. Aquí no. Aquí parece que con haberle mandado a un país del Golfo, valga la redundancia,
ya como que se intenta mirar hacia otra parte, ¿no? O con el hecho de haber hecho la transición dentro de la institución, ahora hay un nuevo rey, ¿no? Y con el hecho de que haya quedado impune en los tribunales, con la inviolabilidad, con las prescripciones, parece que todo eso ya está resuelto, ¿no? Entonces, es más delicado hablar de estos temas porque no conviene, porque son temas que te pueden suponer que pierdas el puesto de trabajo en este país todavía hoy, que, bueno, pues que ponerte a hablar de si hay intrigas entre Iglesias y Yolanda Díaz o entre Leguina y el PSOE, ¿no? Que es más ligerito y te supone menos problemas. Lo malo es que eso también se acaba trasladando a la forma de hacer política de los partidos, quizá no todos los días, pero sí en numerosas ocasiones. Y entonces, claro, también se ve que por parte de quienes tienen que gestionar, también se quedan más en lo ligero que no entrar al fondo de un montón de cuestiones después de haber pasado una pandemia, con la guerra que tenemos en Ucrania o con la crisis climática, que cada vez tenemos más advertencias de las consecuencias que tiene no cambiar el modelo actual, pero sin embargo, pues ves una cumbre del clima y es un fracaso tras otro. Hay leyes, pero muchas veces parece que son más unos parches que unas soluciones que verdaderamente nos encaucen hacia un modelo que sea más sostenible. Por poner un ejemplo, ¿eh? Ya, a ver, de entrada has tocado un montón de temas, vamos a ver cómo tratamos alguno de ellos. De entrada, dices lo que se traslada desde los medios a la política, o también de la política a los medios. Es cierto que hoy en día, claro, la política está concebida de forma que muchos dirigentes y los gurús mediáticos de los propios partidos, los que llevan la comunicación, son conscientes de que, a diferencia de hace años, hay programas en directo, hay redes sociales que están continuamente comentando lo que ocurre, hay una especie de convulsión casi diaria en lo que ocurre, que tú hablabas antes, ¿no? De esa crispación y demás. Bueno, eso está ahí, entonces eso también hace que muchas veces hay una retroalimentación y sin duda que para mí, no sé, a mi humilde modo de entender, en detrimento de lo que debe ser fundamentalmente la política, que es la gestión, intentar arreglar los problemas, muchas veces parece que hay una teatralización y que hay dirigentes que están más centrados en hacer una declaración determinada o un determinado gesto en el Parlamento o en un medio de comunicación para que se hable de esa declaración que de lo que gestionan. Hay gente de la que se está hablando permanentemente, te pongo el caso de Ayuso, ¿no? Que es alguien muy dado o muy dada a que se hable de lo que ha dicho ese día, ¿no? Pero, sin embargo, muy poca gente controla la gestión de la Comunidad de Madrid y controla lo que realmente se ha hecho y lo que no. Esto es así. Entonces, la política debiera ser la gestión y muchas veces está en esa teatralización. Es más, esa convulsión a veces lleva a que yo veo que hay una distancia entre lo que realmente es la política y lo que es el día a día. En el día a día, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, por supuesto que hay gente con la que tenemos diferencias y sabemos quién nos la tiene jurada o a quién le caemos mal o quién nos cae mal a nosotros, pero eso se intenta llevar con cierto talante, pues igual ni siquiera te hablas con él en el caso que sea o intentas no cruzarte o intentas no llevar eso a un nivel de convulsión que, sin embargo, en la política sí que se ve, a veces hay como dos mundos paralelos. Hay un temple o un talante en el día a día que tenemos que llevar a cabo en nuestros edificios de vecinos o en nuestros pueblos, en nuestros barrios, para que la cosa, por más o menos, vaya transcurriendo con cierta normalidad. Y, sin embargo, la convulsión que a veces se ve en la política parece que es como una espectacularización, ¿no? Y luego ya, si quieres, hablamos y me vas preguntando uno por uno de asuntos que efectivamente son de profundidad y que son aquellos en los que nos estamos jugando el hoy y el mañana, como puede ser sin duda, pues sí, el cambio climático o como pudiera ser nuestro modelo de sanidad pública o la desigualdad económica. Todo esto que efectivamente a veces falta profundizar en ello y falta dedicarle el tiempo que merece. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, sí es verdad que la ciudadanía trata de llevarlo con cierto talante, las diferencias que se puedan tener, que son lógicas y que se pueden producir todos los días, pero estamos en un momento donde no solamente la crispación, sino ya directamente los mensajes de odio parece que están calando más de lo que calaban hace un cierto tiempo en nuestra sociedad. ¿Cómo te parece de peligroso que entremos a discutir de cosas como la migración, por ejemplo, el señalamiento que se hace a personas migrantes y que acabemos normalizándolo porque es un mensaje que se convierte en algo habitual? Uh-huh.
Mira, en el libro hablo bastante de esto, ¿no? Al final, cuidado porque el hecho de que se intente normalizar el discurso que cuestiona las leyes que protegen a las mujeres de las agresiones y de los asesinatos, el hecho de que se cuestione el hecho de que el colectivo LGTBI tenga sus fiestas, el hecho de que se hagan fake news y mentiras, de que haya gente que se crea que la culpa de los incendios la tienen los ecologistas de verano, este tipo de discurso yo me lo encuentro en los pueblos, ¿eh? O sea, porque yo vivo en Madrid porque es donde habito, pero me muevo y soy de pueblo e intento moverme bastante, ¿no? De hecho, el acto que hago en Santander es uno más de la gira que estoy haciendo para presentar el libro, entre otras cosas porque concibo que España no es solo Madrid y me gusta ir por ahí y escuchar lo que la gente piensa y lo que la gente pregunta. Y hay gente donde ha calado determinado discurso que se creen, pues todas las de los migrantes. Pues efectivamente, claro que mucha gente hay que se cree que su problema de pobreza o de pérdida de nivel de vida es culpa de gente que es igual o más pobre que él, porque es más fácil enfrentar a los pobres entre ellos que mostrarles la diferencia que tienen con los ricos. Esto es así, ¿no? Lo decía Pepe Mujica, ¿no? El uruguayo, ¿no? Él hablaba, ¿no? Es evidentemente claro que es para los que manejan, claro que es más sencillo el hecho de intentar confrontar a la población con aquellos que son migrantes, que tienen lo más básico para intentar vivir y ni eso, que intentar, bueno, pues mostrarles que las desigualdades tienen muchas veces que ver con que para que unos tengan mucho, 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 otros tienen poco, poco. Y te pongo por caso. Estamos en un tiempo en el que tú antes has hablado de la guerra, sí, hay un conflicto bélico sin duda, pero el hecho de las desigualdades que se vienen arrastrando, que se han incrementado, con la especulación con las materias primas, la especulación con la energía, eso tiene mucho que ver con los ricos y con los pobres. Un tiempo en el cual no olvidemos, se nos ha llegado a decir no se puede hablar de ricos y pobres, porque si hablas de ricos y pobres enfrentas a la población. Eso se nos ha dicho, ¿eh? Desde la patronal y desde algunos partidos políticos como el PP, dirigentes importantes. ¿Cómo no se va a hablar de ricos y pobres? Es que los ricos y los pobres existen. De lo que existe se habla, ¿no? Esto de no, esto caca, eso es lo para decir a un chavalín. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de desigualdades. Es decir, al final está ahí, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual la banca, las energéticas, empresas muy importantes están ganando cada vez más, están presentando beneficios espectaculares y al mismo tiempo la gente está pagando cada vez más por los recibos, por la cesta de la compra. Ojo lo que está pasando con el ascenso de las hipotecas. Hoy mismo veía yo unos datos de lo que está ocurriendo en el sector bancario. Curiosamente están subiendo las hipotecas a un nivel récord, ¿vale? Con la cantidad de gente que está hipotecada, pero sin embargo en algo tan sencillo como lo que pagas por un depósito, por unos ahorros, ahí sí, ahí han congelado, ahí no están subiendo. No es que sube el precio del dinero, pues si sube el precio del dinero tendría que subir también para lo que pagan por un depósito, ¿no? Ahí no están subiendo prácticamente. Hay alguna cosa por ahí, pero está esa comparativa entre el ascenso que está habiendo con lo que cobran. Y esto es así, es lo más básico que hay en la banca, ¿no? El préstamo, ¿no? Bueno, pues el dinero que pagan por poner tus ahorros y el que te están cobrando por prestarte para una vivienda, que por cierto, cuánta gente está atada a una vivienda porque para vivir se tiene que hipotecar, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Si quieres ya hablamos también de lo que está ocurriendo con los alquileres, con algo tan básico. Dicen que un derecho constitucional, ¿no? El acceso a la vivienda, ¿no? Y luego hablan algunos anticonstitucionalistas. Pues los abusos que está habiendo con los fondos y demás, con tener un techo, pues ahí están. Pues estamos hablando de eso, de diferencias acusadas entre la gente que más tiene y la clase media, clase trabajadora, etcétera. Y sin embargo, nosotros lo vemos, últimamente lo hemos visto muchísimo en el Parlamento de Cantabria, que sobre un drama como el de los desahucios no llega ni una sola moción de ningún partido, pero llevamos varias semanas, por no decir meses, hablando del fenómeno de las ocupaciones. Y luego resulta que los datos judiciales de una problemática y de la otra, pues se ve que lo de los desahucios es un problema que multiplica por 10 o por 20 el de las ocupaciones, pero de una cosa no se habla y de la otra se habla casi todos los días. Sí, es curioso que en el panorama de los medios, en la propia opinión pública, no es casualidad que se haya pasado a hablar más y que hayan inoculado más preocupación hoy en día por las ocupaciones que por los desahucios. Hace no tanto tiempo había una preocupación y se dedicaban espacios en los programas a hablar de desahucios, porque ocurrían. Hoy siguen ocurriendo, pero hoy mucha gente ha mirado más hacia las ocupaciones y ha calado más en la opinión pública esto de contrate usted una alarma porque tenga usted cuidado, hay gente que llega a creerse poco menos que se va a bajar a comprar el pan y cuando vuelvan a ocupar el piso. Que hay ocupaciones.
pero no ese nivel de ocupación que algunos intentan trasladar, de meter miedo, que la gente contrate la alarma, que ahora te venden ya la alarma cuando contratas la hipoteca, esa gente, incluso gente mayor de la que se aprovechan el nivel de incertidumbre o miedo que puedan tener para crearle una incertidumbre de inseguridad que no existe en este país, ese nivel de inseguridad. Que por supuesto que hay ocupaciones, no vamos a negar que las hay, ¿no? Pero el nivel de inseguridad que intentan trasladar no es el que realmente hay, y esto no es casualidad, ¿no? Y en la política de vivienda, por supuesto que falta ponerle el cascabel al gato de algo tan básico como tener un techo y como los incrementos de precios en localidades donde se está pagando pues 1.000 euros por un alquiler cuando lo que estás cobrando es prácticamente lo mismo. Aquí hay que decirlo, mucha gente está tirando por la ayuda familiar, entre otras cosas, si no sería imposible vivir, sobre todo por eso, por lo que hay que pagar por una vivienda. El tema de los desahucios, desde luego que recoge diversas problemáticas, pero hay una en la que nos hemos centrado mucho últimamente, que es la de los fondos de inversión, porque vemos que no es una cuestión simplemente de la vivienda, sino que aquí, por ejemplo, en Cantabria, los servicios no sanitarios del Hospital Marqués de Valdecilla ya están en manos de un fondo de inversión y vemos que cada vez van entrando en más sectores, siendo unas empresas que no se acogen a un código de buenas prácticas igual que los bancos y que además tienen el objetivo de maximizar totalmente el beneficio en el menor tiempo posible. Con lo cual, si al final cada vez más sectores acaban en manos de este tipo de empresas, quizá nos podamos ver en un lío del que sea muy difícil salir. ¿Tú qué opinas? Lo público busca y debe buscar fundamentalmente el servicio. Lo privado, ante todo, el beneficio. Esa es la realidad, eso está ahí. Y estamos hablando de empresas cotizadas y de gente que tiene un interés de sacar una rentabilidad. A partir de ahí, ya hablo bastante en No quieren que lo sepas. No quieren que lo sepas es un libro también muy relacionado con esto, con la gente que tiene la sartén por el mango, como antes decía, que cada vez está más relacionada con tres palabritas que son fondos de inversión. O sea, hoy en día el poder que tienen familias que vienen ya incluso de la etapa franquista, que han heredado ese estatus, eso está ahí, incluso en las formas de hacer en la economía, y prebostes como Florentino Pérez, del Brufao, toda esta gente están ahí, sin duda, pero ojo a lo de los fondos de inversión, ojo a BlackRock, ojo, hoy por ejemplo, yo estaba analizando el tema del fondo de Abu Dhabi y cómo ha duplicado su inversión en las residencias de mayores en España. Fondo Abu Dhabi. Pero es que si analizamos, por ejemplo, este sector de los geriátricos, no sé si la gente sabe, y lo cuento en el libro, los intereses que tienen las empresas de Florentino Pérez, el grupo Clece, ¿no? O la Iglesia Católica, en un sector como los geriátricos, donde no olvidemos que ha habido miles de muertos durante la pandemia en algo que no se ha investigado y aclarado. No se ha investigado y no se ha aclarado, esa es la realidad. Hay familiares que siguen pidiendo justicia, que han ido esta semana a Bruselas. A veces incluso se intenta polarizar sobre este tema, ¿no? Y se pasa de puntilla sobre lo que es el fondo del asunto, que es, primero, aclarar lo ocurrido y después ver cómo teníamos el sector en las residencias y cómo lo tenemos ahora. Porque habrá que mejorarlo, ¿no? Habrá que poner más bienes públicos en todo esto. Y en la sanidad pasa igual. En el sector de la sanidad pública, a veces hay aspectos en la vida donde está habiendo atracos a cara descubierta, con traje y corbata cada día. Y uno de ellos es el deterioro de servicios públicos y la entrada de capital e intereses privados. Y la sanidad, sin duda, es uno de ellos. A nivel institucional también estamos viviendo un momento de muchísima tensión. Tú antes citabas a la monarquía, que esto es algo que vamos conociendo detalles, desde luego escabrosos, que causan estupor, cuando no indignación por lo que ha sucedido, pero ahora estamos viendo el tema judicial, esta no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya llevamos 4 años esperando a que se renueve y, sin embargo, parece imposible. Las posturas no se acercan entre los dos, que teóricamente se tienen que poner de acuerdo para que esto salga adelante, y da la sensación de que hay una parte que no se quiere poner de acuerdo porque está mirando hacia unas próximas elecciones y tener una mayoría que sí le pueda ser favorable para esa renovación. ¿Cómo crees que podemos salir de este encalle en el que estamos? Hablo bastante del problema que tenemos con el sistema judicial en España, en No quieren que lo sepas, porque hablo bastante de lo troncal del Estado, que no ha mejorado a pesar de estar en el año 2022. Y el sistema judicial tiene mucho que mejorar. Ha habido mejoras, pero hay muchísimos aspectos que te llevan a decir, por favor.
un récord de aforados, lo que está ocurriendo con las prescripciones, faltan medios. Y uno es la excesiva politización que hay de un poder judicial que debiera ser independiente y que debiera ser algo a cuidar, porque en una democracia, si no hay justicia, si la justicia no tenemos claramente el concepto de que es independiente, mal vamos. Y en España está en las encuestas. La gente tiene claro que la justicia es un concepto que hay generalizado en la opinión pública, ¿eh? Y cuando la sociedad piensa que la justicia no es igual para todos, mal vamos. Ahí tenemos un necesita mejorar. Y hay una excesiva politización, un reparto de cargos judiciales desde la política que no tiene un pase. A la hora de renovar los órganos de control de la justicia, de dirección de la justicia, a mi modo de ver, debería haber criterios más tasados, mucho más tasados y transparentes, más allá de un reparto de cromos desde la política. Yo no digo que tenga que ser algo absolutamente hecho desde el propio sector judicial. Yo concibo que la soberanía popular, ejercida a través de los representantes públicos que ha determinado el pueblo, pueda tener una participación en eso, pero eso tiene que estar mucho más tasado en función de unos criterios claros, transparentes. Pues que no es que lo diga yo, es que hay organismos como el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción de Europa, que nos están sacando los colores en continuos informes donde dicen que en España el sistema judicial no se adecua a lo que debiera ser. Y por eso se dan situaciones de bloqueo infumables como la que estamos viendo, ¿no? O sea, quien debe administrar la justicia o quien debe dirigir la justicia es quien está incumpliendo la norma de renovar, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, o está bloqueado el Tribunal Constitucional. O hablo en el libro de repartos de cromos que hacen que entren ahí personajes, pues yo que sé, como el tal Enrique Arnaldo, del que hay escuchas viendo cómo hablaban de controlar la justicia por detrás. Es que no tiene un pase, no tiene un pase. Por eso ya cuando ves la impunidad que se le ha construido al rey campechano, pues es una más de esta deriva, ¿no? Y esto al final no deja de ser también una forma de alejar a la ciudadanía de la política, aunque no todo el mundo esté pendiente de cómo se tiene que renovar un Consejo General del Poder Judicial, pero a nivel institucional se ve que las cosas no mejoran, sino que van a peor, porque encima cada vez hay más ruido dentro de las propias instituciones, y esto también puede ser algo que fomente que la ciudadanía pues al final diga, mira, pues yo ya pongo un tabique aquí en medio y no, ni me intereso por nada de lo que sucede en la política, porque al final escucho ruido, pero no termino de escuchar demasiadas soluciones para todo lo que pasa en mi vida, ¿no? Eso es un error, porque eso es lo que ellos quieren. O sea, el principal activo en política es cada uno, es la libertad individual que uno tiene para intentar influir. Claro que es muy difícil, claro que es muy complicado, claro que dentro del sistema en el que vivimos, incluso yo diría muy relacionado con un capitalismo salvaje que se ha instaurado, vamos a conceptos de la vida más individualistas. Y se ve incluso en la desmovilización ciudadana que hay. Ya no hay esas marchas en la calle que hemos visto por otros asuntos en este país, multitudinarias. Por supuesto que ese individualismo nos lleva a todo eso. Por supuesto que ese intentar infundir a la ciudadanía que no sirve de nada puede calar. Pero uno debe ser consciente de que las cosas cambian luchando. Hay derechos que no se han conseguido precisamente en el sofá, y que hay que tener claro y ver el plumero de que efectivamente quieren desmovilización, quieren que la gente piense que no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer, por supuesto, y se debe hacer. Lo tengo clarísimo. Y cada uno debe ser responsable de empujar en ese sentido. Putadas hay, un montón de putadas. Puñaladas, un montón. Yo si te hablara del sector al que pertenezco y el gremio en el que curro y he currado y las cosas que he intentado sacar adelante y los puñales que llevo detrás, como me han quitado de programas que tenían buena audiencia, programas que estaban ahí, que eran programas dignos, que afrontaban lo que ocurre con la ciudadanía y me han quitado, y me quitaron con un gobierno, me han quitado con otro, me quitaron en 4 de las mañanas y me han quitado de las cosas claras en TVE. Y sigo, y por supuesto que voy a seguir. Y ahora con este libro, pues lo saqué y podía haber hecho una presentación en Madrid, 3 o 4 por ahí, y ya está, pero me he hecho un recorrido que voy a estar en todas las comunidades de este país y en algunas no solo una vez. Pues ahora me faltaba pues Cantabria, faltaba La Rioja, que lo voy a completar, me falta Ceuta y Melilla, pero que lo estoy mirando y también lo voy a hacer. Si te hablo de una posición mía intentando hablar de lo que yo intento aplicarme, que es el concepto de hay que seguir. Putadas, muchas. Veces que piensas que no sirve para nada, también. Pero hay que estar ahí y por supuesto que hay que empujar. Para que las cosas cambien, evidentemente desde el sofá no se va a hacer nada. Y no solamente nos jugamos en algunos aspectos lo nuestro, también lo de mañana. Estamos hablando del cambio climático, antes mencionabas. Tú te has dado cuenta, yo sé que nos han robado los inviernos que vivíamos antes. Yo sé los inviernos que había antes en mi pueblo, las nevadas que caían y ahora pues nieva igual una vez al año y de la manera que nieva, ¿no?
y las heladas que había y todo eso, eso ya no lo vemos. Eso hay generaciones de ahora a las que se lo hemos robado ya directamente. O sea, no hace falta ni siquiera hablar del cambio climático como concepto de lo que pasará dentro de 20, 30 años. Hay cosas que ya se han perdido. El calentamiento del clima, yo creo que tampoco hay que ser científico para darse cuenta dentro del sentido común lo que antes había y lo que... Yo te digo, porque soy de origen de Soria, hay gente que se cree que en Soria vamos en trineo y vivimos en iglús y vamos con crampones, ¿sabes? Y vamos a vivir en los inviernos que había cuando yo era chaval y lo que hay ahora, por supuesto que hace frío, pero ya no es ni de coña lo que había antes. Estoy hablando de lo que estamos dejando para las generaciones que vienen después, con el tema climático, que es un tema de primer nivel del que apenas se habla, ¿no? Y van unos tipos y tiran pintura en el cristal que cubre un cuadro en una pinacoteca y se habla mucho de esto, pero se habla muy poco o menos de lo debido del problema climático, de lo que está viendo con el calentamiento global, de lo que potencias importantes están poniendo en la energía y lo que supone calentar el planeta, a pesar de que hay pingües beneficios para algunos, y cómo nos estamos cargando el clima, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, y se habla de vez en cuando y de forma casi anecdótica. Y no solamente estamos hablando de lo de hoy, estamos hablando de lo de mañana. Bueno, hay un concepto relacionado con lo climático y con lo económico que es el decrecimiento, como una manera de intentar que vayamos a menos en el consumo de materias primas y que al final vayamos a algo más sostenible. Lo que pasa es que cuando estamos acostumbrados a hablar de que es que tenemos que crecer por encima de un 2 o de un 3% porque si no, no se genera suficiente empleo y entonces no puede haber suficientes personas trabajadoras que luego sirvan para pagar también las pensiones. ¿Cómo crees que podemos tener ese equilibrio para intentar ser más sostenibles, pero a la vez que siga habiendo trabajo para todo el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Y ese tipo de preguntas se hacen mucho en los actos que hacemos, como el que vamos a hacer en Santander el lunes 12 a las 7. La gente pregunta mucho esto. A ver, a mí sí me gusta decir, me gusta sobre todo analizar lo que veo más que dar recetas de lo que debe ocurrir. Yo soy un periodista que cuenta lo que pasa y lo que ve. No me gusta, ¿sabes? Decir, habría que hacer esto, otro. No soy eso, lo deben hacerlo otros. Sí observo que evidentemente vamos a un sistema en el cual cada vez está acumulando mayor riqueza en menos manos, gente muy poderosa. Eso está ahí, están informes internacionales y nacionales. Como la riqueza se va acumulando en determinados poderes cada vez más, oligopolios. Si te hablo de situaciones, mira, yo hablo bastante en el libro de lo que ocurrió con las energéticas, con las eléctricas, ¿no? Hubo un momento en el que se decidió privatizar. Se dijo incluso que así bajaría el precio de la luz. No pudimos tener una pública como Endesa, donde al final acaba entrando el capital público italiano con Enel. No puede ser española, pero puede ser pública italiana. Tremendo, ¿no? Y luego acaban ahí en las puertas giratorias políticos y demás, ¿no? Te pongo este ejemplo como lo que es la concentración de poder y de riqueza con un descaro pasmoso, ¿no? Entonces me preguntas qué hacer para repartir la riqueza. Pues sin duda está muy relacionado con lo que estamos hablando, con un cambio profundo que debe haber en el concepto de la vida, en el que debiera estar por encima, creo yo, el bien común del beneficio y de esa ambición por ganar, ganar, ganar y ganar. Pero es que hay gente que tiene en el frontispicio, en la empresa, la cotización del valor bursátil, pero claramente, más que el hecho de que eso se haga de una manera razonable. Hoy en día nos está comiendo el tema del beneficio y la cotización por encima de la buena acción, es así. Y esto pues nos lleva sin duda a darnos cuenta de que frente a esto lo que hay que hacer es contarlo, no callarse, no callar a los periodistas que optan por contarlo, que tampoco estamos descubriendo la fórmula del refresco de cola, estamos simplemente poniendo el dedo en lo que realmente está pasando en este mundo y que vamos cada vez más a eso y que cada vez mientras hay gente que no tiene para tener un techo, pues hay fondos buitre que están desalojando a la gente de sus casas o que están especulando con la vivienda. Mientras vemos cómo la gente paga cada vez más pues por el recibo de la luz o por llenar el depósito, vemos cómo se está especulando con los mercados energéticos. Mira lo que está ocurriendo con el gas. Se habla mucho del conflicto de Ucrania. Observemos lo que ha ocurrido con el mercado del gas y Estados Unidos, por ejemplo, los beneficios que está teniendo con el mercado del gas. Te pongo casos que están surgiendo y que tienen mucho que ver con lo que debiera ser, ¿no? Que es un equilibrio en el reparto de la riqueza, ¿no? Y frente a eso, pues que la gente tiene, lógicamente, que resistirse y no resignarse.
Dentro de la espectacularización, digamos, de la política de la que hablábamos antes, yo creo que hay un fenómeno que es bastante relevante y es que de repente tengamos encuestas electorales a todas horas. O sea, ya no es que cada mes el CIS o ciertos medios de comunicación que digan, bueno, que trimestralmente o cada semestre pueden sacar una encuesta de cómo está la intención de voto, sino que ahora ya tenemos tantos sitios a los que acudir para preguntar a la ciudadanía qué es lo que piensa, que parece que es una manera casi hasta de empujar a la ciudadanía para que piense que las cosas son de una determinada manera y no como puede verlo reflejado uno mismo, un ciudadano mismo. ¿Qué te parece? Pues que sin duda las encuestas de intención de voto muy a menudo son vectores de influencia o de intentos de influencia en la ciudadanía, sin duda que son herramientas que están ahí, ¿no? Eso está ahí, o sea, no es casualidad que veamos al frente de centros como el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, alguien como Tezanos que viene de haber estado en la ejecutiva de un partido político. Así que al final, claro que hay un interés en todo esto y no es casualidad también cuando ves los medios de comunicación, a veces en función de la línea editorial que puedan tener, las encuestas que ofrecen, ¿no?, de intención de voto. Eso está ahí, los intentos de influencia en la opinión pública. ¿Tú crees que es casualidad, por ejemplo, que no se pregunte por la valoración de la monarquía en este país durante tanto tiempo, que se deje de preguntar o de publicar lo ocurrido? Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque son vectores de influencia. Que a mí me gusta decirlo, que vale, sí, venimos de una dictadura, estamos en una democracia, pero no es una democracia perfecta en absoluto. Hay un montón de recovecos que conviene contar. Lo que hay que hacer es no contarlo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas con la voluntad de que mejore. Y yo creo que en esta entrevista estamos hablando de no pocos, ¿no? Porque por supuesto que hay asuntos donde el periodismo tiene que estar para denunciar lo que ocurre, ¿no? Y antes hablábamos de qué hacer, por ejemplo, con las desigualdades económicas, etcétera. Los gobiernos tienen una herramienta que es importante, que es el BOE. Es decir, al final, muchas veces se habla, ¿no?, ¿cómo frenar a la extrema derecha? Pues con el BOE tenemos una herramienta razonable. Es verdad que, por desgracia, hay gente que a veces, a pesar de leyes que se aprueban y de cosas que se hacen o se intentan hacer, ni siquiera le llegan, porque hay gente que sigue pensando, pues eso, que los incendios son culpa de los ecologistas, o que Santiago Abascal, porque se sube a un caballo, se suelta el último botón de la camisa y se remanga así y dice que es la España que madruga, es la España que madruga. Y es el que no, o sea, hay gente que se cree esto, ¿no? ¿Sabes? Y tú vas al pueblo, pregunto, oigo, y tal, y bueno, la culpa es de los migrantes, de los ecologistas, de estos que quieren prohibir la caza, y todo va muy mal porque, ¿sabes? Van a, yo qué sé, todo este tipo de mensajes que calan tanto, ¿no? Y al final hay gente que sí que vive en eso. Por eso es tan importante la información y el periodismo, más allá de lo que a uno le llega por mensajes de WhatsApp llenos de fake news ¿no?, y el radio macuto de difundir determinadas historias, ¿no? Por eso yo defiendo la parcela del periodismo. Además, un periodismo de verdad manteniendo un cerco respecto a lo que es la política, y un periodismo que está bien que haya programas y gente que hace bueno, pues contenidos de partido, con un interés de partido, ¿no? Pero hay un momento importantísimo ahora mismo para defender el periodismo de por sí, el periodismo que cuenta lo que pasa y que tiene en el frontispicio servirle a la ciudadanía lo que ocurre y analizarlo con una perspectiva de ofrecer lo que a la ciudadanía le puede afectar. Es un momento especial para defender esto, frente a los bulos, frente a la intromisión de intereses económicos, políticos, de manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Seguro que es un momento muy, muy importante para que el periodismo se pueda reivindicar, pero también ante la avalancha de bulos que estamos viendo, parece imprescindible que tengamos una educación que verdaderamente sea mucho más capaz de formar a mujeres, a hombres y que lo haga desde una perspectiva crítica, que es algo que da la sensación, o por lo menos echamos un poco de menos cuando vemos todo el ruido que se genera en una red social y todas las reacciones que se generan ante una noticia. Siempre pensamos que es mejor parar un momento, comprobar lo que te están contando y entonces ya te puedes hacer una opinión sobre lo que estás viendo, pero parece que eso se echa mucho de menos y en la educación seguro que nos falta algo. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, de entrada, la educación es un pilar fundamental, es como una especie de aparato circulatorio para un sistema, para una democracia, para un país, para una sociedad, para un colectivo, porque debe hacernos conocer lo que ocurre y tener un sentido efectivamente crítico de analizar y saber discernir lo que está bien de lo que está mal, independientemente de intereses que intenten alterar lo que realmente ocurre, ¿no? Por supuesto que tenemos como desgracia ver aspectos. Vivimos en un país donde ha sido imposible un pacto sobre la educación estable a medio o largo plazo. Se cambia, se altera en función de los partidos políticos del gobierno. Creo que tiene bastante relación esto con la influencia que tiene la Iglesia Católica todavía en el sector de la educación. Esto se ve a veces en determinadas propuestas donde no se quiere entrar. Creo que habría que avanzar mucho más en el laicismo. Yo respeto a quien tenga unas creencias católicas y luego yo en mi vida privada puedo tenerlas, pero respeto los ámbitos de laicidad que debe haber un Estado como este que es laico. Respeto también que debiera haber un modelo estable de educación. Luego, me parece muy importante también el sentido crítico. Hay gente que, con relación a la política o los medios de comunicación, con ambas cosas, parece que solo quiere que le cuenten lo que realmente quiere pensar. Prefiero conectar con tal periodista porque va a decir solamente lo malo que tiene el partido adversario y no me va a decir nada lo que puede hacer mal el partido al que luego probablemente yo igual vuelvo a votar. Pero si lo hace mal habrá que contarlo también. O sea, hay gente que se quiere meter en vena cada día, que le cuenten únicamente lo mal que hace el otro o que reafirme mi pensamiento, que me dé argumentos para defender a los míos, sin ser capaz de discernir eh, el bien del mal, por ejemplo. Yo en el libro hablo mucho de esto, ¿no? De ese intento de crear rebaños donde todos sigan a un determinado pastor y ahí el que se aleje porque ahí tiene sus perros para intentar castigarle y devolverle el redil, ¿no? Tiene que tener un sentido crítico. Esa futbolización de la política en el peor sentido de hincha, porque el fútbol a mí me parece un deporte muy noble, sobre todo si lo alejamos de determinadas manos, de determinados intereses economicistas, ¿no? Pero esa incapacidad de, por ejemplo, ver el gol injusto en el último minuto, vale, ya has ganado, estás viendo la repetición, ves que no era penalti, pues vamos a reconocer que no era penalti aunque hayas ganado. No, hay gente que es incapaz de reconocer que no era penalti. ¿Por qué? Porque vosotros también nos robasteis el partido aquella vez y vosotros miras y disteis patadas aquel día. O sea, esa incapacidad de encontrar los puntos de encuentro. Cuando hemos hablado de una serie de aspectos que son los que creo que marcan lo que debe ser una sociedad, y uno de ellos, sin duda, es la capacidad de crítica y de autocrítica y de buscar puntos de encuentro, que los hay. Y yo concibo que en la vida tiene que haber gente con ideologías muy diversas, ojo, con respeto a los derechos humanos, pero buscar puntos de encuentro, tiene que haberlos y ser capaces de tener un sentido crítico, un pensamiento propio, crítico de lo que es el bien común, ¿no? Y ahí parece que a veces fallamos y que a veces incluso no interesa. Por eso, muchas veces, claro que no interesa tampoco al sistema que haya un sistema educativo potente y que la gente tenga una capacidad de discernir. Y por eso también esto está muy relacionado con lo que se ve a veces en las parrillas de programación de las televisiones, que hay, pienso yo, realmente un retroceso de programas de investigación, de tratar las inquietudes de la ciudadanía y un avance de programas de entretenimiento y a veces de determinado entretenimiento. Que llaman entretenimiento, pero en fin, habría mucho que analizar al respecto, ¿sabes? Pero conviene que la gente no piense demasiado, ¿no? No tenga un sentido muy crítico, ¿no? Así que tome decisiones y demás, de por sí y todo esto. Todo esto está muy relacionado y no estamos hablando de nada que no esté descubierto intelectualmente hace tiempo, Bueno, citabas, Jesús, los derechos humanos. Porque me están entrando aquí llamadas que tengo que responder desde hace, llevamos un buen rato, pero dime. Pues nada, pero dos muy cortitas, ¿vale? Sí. Bueno, una, que has citado los derechos humanos y antes has citado también que quieres acabar presentando el libro en Melilla. ¿Qué te ha parecido la actuación del gobierno de España respecto a lo que sucedió en la valla de Melilla con decenas de personas migrantes muertas, bueno, se puede decir incluso asesinadas por parte de la policía marroquí? Y sin embargo tenemos un ministro del Interior que parece que lo que pone el acento sobre todo es no sucedió en territorio español. Pero como si eso ablandara o aligerase la carga de una noticia tan cruel y tan devastadora como la muerte de migrantes en un puesto fronterizo.
Te estoy hablando en todo momento de la defensa de los derechos humanos y de que para mí por encima de todo tiene que estar el bien y el mal, ¿no? Y cualquier persona, solo por serlo, merece un respeto de entrada lo más básico y primario que es su vida, ¿no? Y cuando se ataca a gente de esa manera, simplemente porque en su derecho humano más básico busca un sustento y busca una vida mejor, pues evidentemente yo siempre voy a estar con esa gente, con esas personas. Y por supuesto que en este aspecto falta justicia, falta investigación y faltan responsabilidades sobre lo ocurrido. Y una última, personal profesional. ¿Qué va a ser de Jesús Cintora? ¿Te vamos a escuchar de nuevo en alguna radio? ¿Te vamos a ver en alguna televisión? ¿Qué tienes por ahí en mente? Yo, mientras tenga salud, que creo que la tengo, voy a seguir ahí, ¿eh? Voy a seguir haciendo periodismo. Además, como un compromiso ya de tener clarísimo que se me intenta apartar de la circulación. Eso ha quedado clarísimo ya, y no una vez, sino varias. Y por una cuestión de dignidad y por una cuestión de oficio. Es que yo me dedico a esto, es que yo me saqué este título con 20 añitos y me dedicaba a presentar programas de radio y de televisión desde esa edad. Entonces es que tengo este oficio. Ya sé que hay a quien no le gusta, pero es que puedo reivindicar, ¿no? que me dedico a esto desde los 20 añitos y que he presentado programas en la radio local, en la SER, en 4, en La Sexta, en Televisión Española. He escrito 4 libros. En fin, no voy a ponerme aquí a contar mi currículum, pero a veces parece que es propicio recordárselo a aquellos que intentan simplificar lo que uno hace, ¿no? Yo soy plenamente consciente de que se me intenta apartar, soy plenamente consciente de que para desprestigiarme se me han puesto etiquetas y de cara a la opinión pública se me intenta mostrar como una persona falta de criterios periodísticos y contaminada o intoxicada, etcétera, etcétera, cuando yo defiendo el periodismo en esencia. Es el periodismo al que me debo y es el oficio que he trabajado. Y, por cierto, que alguien, si quiere, que analice mi expediente académico o mi expediente laboral. Y cuando quiera hablamos de eso, ¿no? Yo defiendo ese periodismo y voy a seguir haciendo cosas. Además tengo la voluntad y creo que las voy a seguir haciendo en los medios tradicionales, hay que estar también en los medios digitales que claramente son una realidad. Y mientras tenga salud es lo que voy a hacer, ¿no? Yo he vivido etapas muy distintas, muy diferentes. En la última soy plenamente consciente de que se me ha intentado desprestigiar. He sido portada de periódicos de tirada nacional y no un día, sino varios, por cosas absolutamente lamentables, de pura cacería. Y soy plenamente consciente de que a veces, para despreciar que alguien haga periodismo y cuente, por ejemplo, pues mira, la corrupción del rey emérito, vamos a contarla. Que a veces dedicarle un espacio a esto de forma sostenida en el tiempo, porque realmente hay noticias, que uno no fuerza, ni siquiera las fuerza, es que surgen, ¿no? Dinero en no sé dónde, el testaferro de no sé qué, que no declaró no sé cuánto. Eso si ocurre, lo que hay que hacer es contarlo, no taparlo. Durante muchos años en este país eso se ha tapado. Y de esos juegos, estos lodos. Pues a veces es más fácil decir, es que este cuenta esto porque es comunista o de Podemos. ¿No? Más fácil decir eso para despreciar o poner en duda lo que uno cuenta, decir, no, es que lo cuenta porque es verdad. Es que lo cuenta porque es verdad. Y yo he vivido etapas muy diferentes. Mira, cuando yo estaba en la SER, de mí se han publicado artículos de que era del PSOE, o que estaba vinculada a tal o cual persona del PSOE. Luego recuerdo cuando empezamos las mañanas de 4, pues como además de venir gente del PSOE, pues venía gente de Izquierda Unida, o venía gente de Ciudadanos, o del PP, etcétera, etcétera. ¿No? Yo llegó a publicarse algún artículo de que yo era de Izquierda Unida. Y luego hay un contertulio que está ahí desde el primer día, que vino como politólogo, pero igual que el día vino Sánchez, o vino Casado, o vino Rivera, que fue Pablo Iglesias. Pablo Iglesias montó un partido político, le fue muy bien, y como era contertulio de aquel programa y ha venido ya, Cintora ya es de Podemos. Sí, Cintora, que es de Podemos. Mucha gente que ha calado perfectamente. Cintora es que cuenta esto porque es de Podemos. Y yo soy el hijo de la Mariluz La Carrasca de Ágreda, y soy periodista, y tengo un título y una experiencia que ahí está, que se puede ver. Y soy periodista a secas. A secas. Que ni siquiera acepto esto de periodista incisivo, periodista crítico. ¿Verdad? ¿Por qué no hablan de periodistas lamebotas, por ejemplo? ¿Verdad? No, periodista, punto, a secas. Es lo que pone en mi título, licenciado en comunicación. Y eso es lo que soy.
Y me puedes preguntar lo que quieras de lo que respondo, de lo que es lo que soy. Y no sé, en el acto de Santander puede venir quien quiera que me pregunte por lo que quiera. Me puede preguntar por Iglesias, por Sánchez, por Feijóo, por un Corda, que respondo con absoluta libertad. Pero la libertad, yo no respondo al ideario de ningún partido político, ni tengo ninguna consigna, soy un periodista absolutamente libre. Y te diré más, pienso morir así. Pienso morir así, no sé lo que, ojalá pueda estar muchos años en esto, ¿no? Pero es la voluntad que tengo, ser periodista. Es que además ha llegado un punto en el que es tan bonito poder decir soy periodista y soy un periodista libre y respondo a lo que debe ser el periodismo, que ya habiendo perdido cosas que he perdido, que son importantes, ojo, habiendo conquistado y conseguido otras que para un chaval de pueblo es maravilloso poder echar la vista atrás. Yo soy un chavalín de un pueblo de Moncayo, 3.000 habitantes, y poder decir, pues mira, he presentado programas en La Sexta, en Televisión Española, en 4, en la SER. Joder, está, yo creo, muy bien, pero también soy consciente de lo que se me ha quitado cuando había alcanzado un nivel de audiencia muy importante, que curiosamente es cuando me han llegado los programas que más audiencia tenía, es cuando me han quitado. Que me río, en fin, porque ya ves que la sonrisa no la pierdo, ¿no? Que a veces por dentro parece que es lo que más les jode. ¿Sabes? Pero bueno, es lo que surge, natural, no está nada forzado. Porque también me tomo la vida, porque al final esto es un oficio. Es que para bien y para mal es un oficio. Y me lo van a quitar, pero no es más oficio. Yo a veces veo que hay gente que por estar en el periodismo se cree. Mis amigos de la infancia son panadero, albañil, agricultor, granjero, fontanero. Esos son mis amigos de la infancia. Yo tengo periodismo, me hice periodista. Un oficio ni más ni menos que otros. Ni más ni menos que otros. Es el título que me saqué, que quieren que renuncie a eso. No lo voy a hacer. Pero tampoco concibo esto de que hay quien cree que por ser periodista se intrometen en lo que debe ser este país, es muy burdo pero vamos con ello, en destruir a personas, el que tal persona no tenga un espacio a la misma hora, porque eso está ocurriendo. Eso también ocurre porque se permite y se da un armazón a todo eso. Y se consiente. O sea, que son cosas que ocurren, bueno, pues dentro del ámbito que tengamos, por muy humilde que sea, seguiremos haciendo periodismo, es la voluntad, es la respuesta que te doy. Pues Jesús Cintora, periodista, escritor, que ya son 4 libros, y este lunes, recordemos, 7 de la tarde en la delegación territorial de 11 en Santander, en la calle Burgos número 3, ahí va a ser la charla, presentación de No quieren que lo sepas, y desde luego que es verdad que nos hemos alargado un poco, te agradecemos infinitamente estos minutos de radio que has tenido con nosotros y atender la llamada del Faradio. Gracias a vosotras y a vosotros. Muchísimas gracias, que os vaya bien. Un abrazo. Gracias.